Buenos días. La acentuación general es un tema bastante fácil, bastante corto, pero muy importante porque nos va a resolver muchas de nuestras dudas acerca de qué palabras llevan tilde o no deben llevar tilde. Así que les pido que pongamos mucha atención con respecto a este tema de la acentuación general. Vamos a ver en primer lugar el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Todas las palabras en el idioma español tienen acento. Todas las palabras tienen acento. Porque todas las palabras tienen una sílaba que lleva una mayor fuerza de voz. La sílaba que recibe el acento se llama sílaba tónica y las demás se llaman sílabas átonas. Esto lo hemos visto con ustedes en la clase anterior, cuando hemos visto los temas de la sílaba. Así que esto ya ustedes lo dominan. Toda palabra tiene sílaba tónica y tiene algunas sílabas que son las sílabas átonas, las que no tienen la mayor fuerza de voz. Pero si todas las palabras tienen acento, entonces ¿por qué algunas llevan tilde y otras no? Vamos a ver eso a continuación. Hay dos tipos de acento. El acento prosódico es la mayor fuerza de voz que suena o se pronuncia en una palabra. Y por otro lado está el acento ortográfico, que es el que se representa a través de la tilde. Entonces, existe el acento ortográfico que lleva ese dibujito, esa pequeña raya encima de la vocal de la sílaba tónica que se llama tilde, y por otro lado está el acento prosódico que solamente tiene mayor fuerza de voz, pero no tiene una tilde, pero sí existe el acento. Entonces son los dos tipos de acento que existen en el idioma español. Ahora vamos a ver las clases de palabras de acuerdo a la ubicación de la sílaba. Primero tenemos las palabras agudas o también llamadas oxítonas. Son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma que se aplica para las palabras agudas? Las palabras agudas se tildan cuando terminan en consonante N, S o cuando terminan en cualquier vocal. Vamos a ver ejemplos. Mantel es una palabra aguda. Feliz es una palabra aguda. Escuchar es una palabra aguda. ¿Por qué son agudas? Porque llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. La última sílaba, si es que tienen dudas ustedes cuál es la última sílaba es la última sílaba que pronuncio, escuchar, o es la última sílaba que escribo. Cuando yo escribo, tengo que empezar escribiendo por la E y terminar escribiendo en la R. Entonces la última sílaba que escribo o que pronuncio, esa es la última sílaba. Para que quede dudas, porque a veces algunos estudiantes tienen duda, ¿cuál es la última sílaba? ¿No? ¿De dónde empiezo a contar en todo caso la última sílaba cuando separo las sílabas de la palabra? Entonces tenemos mantel, feliz, escuchar, no se tildan. Son agudas pero no se tildan. ¿Por qué? Porque terminan en L, en Z, en R, es decir, no terminan en vocal y no terminan en N ni en S. Por otro lado, tenemos jazmín, burgués, maní, que son palabras agudas, terminan en N, en S o en vocal y por supuesto que sí se tildan. Otras palabras agudas que se tildan son café, sofá, son palabras agudas, terminan en vocal y por lo tanto se deben tildar. Luego tenemos las palabras graves, también llamadas paroxítonas y que son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Estas palabras se tildan cuando terminan en cualquier letra menos N, S o vocal.
Miren ustedes, si se dan cuenta, esta regla de tildación de las palabras graves es contraria a la regla de las palabras agudas. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal o en N o en S, y las palabras graves se tildan cuando terminan en cualquier letra menos N, S o vocal. Veamos algunos ejemplos. Joven, sutiles, sincero, son palabras graves, pero terminan en N, S o vocal y por lo tanto no deben llevar una tilde. Palabras graves que sí se deben tildar: fértil, ágil, carácter, terminan en consonante. No es vocal, no es N, no es S, por lo tanto deben tildarse. Ahora vamos a las palabras esdrújulas o también llamadas proparoxítonas. Son las que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y luego tenemos a las palabras sobreesdrújulas o superproparoxítonas. Son las que llevan la mayor fuerza de voz o sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Estas palabras, las esdrújulas y las sobreesdrújulas, tienen una regla muy simple: se tildan siempre. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan siempre. No hay ahí nada que estar dudando. Entonces, ahí esa es la regla más fácil que puede haber. Ejemplos: palabras esdrújulas solamente se tildan siempre, por lo tanto no existen palabras esdrújulas que no se tilden. Regímenes, matemáticas, ecológico, son algunas palabras esdrújulas que se tildan. Sobreesdrújulas: llévatelo, entrégaselo, cómpramelo. Las palabras sobreesdrújulas generalmente se forman al agregar dos pronombres. Los pronombres pueden ser el me, el te, el se o el lo. Si ustedes se dan cuenta, llévatelo, entrégaselo, cómpramelo, ¿no? Se unen estos pronombres y forman estas palabras sobreesdrújulas. Entonces, estas son las reglas generales de la acentuación, ¿no? Lo que llamamos la acentuación general. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo reconocer una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, lo que tienen que hacer es pronunciarlo en voz alta y podemos jugar un poco a cambiar la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, podemos decir: ¿es correcto pronunciar mantel o es correcto pronunciar mantel? Entonces nos damos cuenta que se pronuncia mantel. Por lo tanto, en la última sílaba lleva la mayor fuerza de voz, es una palabra aguda. ¿Debo pronunciar joven o debo pronunciar joven? Por supuesto que debe pronunciarse joven. Por lo tanto, es en la penúltima sílaba donde lleva la mayor fuerza de voz. Las palabras compuestas. Las palabras compuestas son muy simples. Hay dos tipos de palabras compuestas. Cuando se unen para formar una sola palabra, como la que tenemos ahí, 17º, cuando las palabras se unen, se consideran como una sola palabra. Por lo tanto, se le aplica las reglas generales de la acentuación. 17º se tilda porque es una palabra esdrújula. En cambio, cuando las palabras están separadas por un guión, conservan su tilde por separado cada una de ellas. Por ejemplo, las palabras físico-químico. La separación del átomo es un fenómeno físico-químico. Físico-químico. Por separado cada una de ellas se debe tildar. Correcto. Esto ha sido la clase sobre acentuación general. Por la tarde nos vemos para poder tener nuestra videoconferencia y poder resolver las dudas y preguntas y hacer además algunos ejercicios de su libro. Leamos la página 11 de su libro donde está la teoría y si pueden ir avanzando y a resolver los ejercicios de las páginas 12 y 13 para poder
verlos ya en la videoconferencia de la tarde. Muchas gracias.